Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Nuestra reacción ante la crisis mundial. Yo quiero que usted esta mañana se fije conmigo. El domingo anterior hablamos sobre Mateo 24. ¿Recuerda usted? Hablamos sobre las señales que están ya cumpliéndose para mostrarnos la venida de Jesucristo por su iglesia. Hoy vamos a hablar de la reacción del cristiano ante esa crisis que estamos principiando a vivir. Salmo 23. Carlos Spurgeon comentaba en una ocasión, y él dijo, en una ocasión yo oí a un hermano que estaba orando, y dijo una oración que al principio no me gustó, pero después cuando la analicé, veo que tiene bastante de bueno. Aquel hermano oraba así: Señor, si nuestros corazones son duros, yo te pido que los ablandes. Pero si son demasiado blandos, endurécelos. Y dice Spurgeon, yo creo que analizando y entendiendo esta oración, ahora yo puedo decir la segunda parte de esta oración al Señor, pidiendo por muchos de mis hermanos: Señor, ablándales el corazón, porque hay hermanos tan delicados en la iglesia que cualquier cosita, que cualquier burla lo mataría. Señor, endurece sus corazones hasta la medida que puedan soportar el vituperio de Jesucristo. Hermanos, estamos en un mundo en crisis. Estamos en un mundo que nos está afectando y que nos está llenando de problemas en todas las áreas de la vida. Y creo que nosotros debemos de pedir al Señor y decirle a nuestro Dios: Señor, endurece nuestros corazones. Por una parte, pedirle a Dios que nos dé corazones duros, sólidos, para que podamos soportar los embates del mundo, para que podamos soportar las consecuencias de la crisis que el mundo está viviendo. Pero por el otro lado, para guardar el balance, deberíamos clamar y decirle al Señor: Señor, mantén blandos nuestros corazones, que tengamos corazones blandos para escuchar tu palabra, para que tu palabra haga eco en nuestros corazones y que esa palabra tuya principie a dar fruto y vivamos una vida de rectitud, una vida de felicidad. ¿Cuál es la reacción suya, hermano? ¿Cuál es la reacción que usted tiene ante los problemas de la vida, ante los conflictos que constantemente están atacándole? Y yo sé que los que estamos aquí tenemos problemas, de una o de otra manera tenemos problemas. ¿Cuál es la reacción suya? Podemos renegar de Dios. Una reacción nuestra es renegar de Dios, amargarnos y estar cayendo en depresiones y en momentos difíciles para nuestra vida, aún hasta enfermedades. Esta es una reacción, y es una reacción a veces lógica de un individuo que no está dependiendo de Dios, pero también nuestra reacción podría ser de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias al Señor en toda circunstancia, dar gracias al Señor sabiendo que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. ¿Cuál es la reacción suya? Yo quisiera que esta mañana hablemos de la reacción del cristiano ante la crisis mundial, nuestra reacción ante la crisis mundial. El Salmo 23 todos lo conocemos, es el Salmo del buen pastor. Ya todos sabemos que cuando encontramos en el Salmo 23 vemos a Jehová, que es nuestro pastor, pero revelado a través de la palabra en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el buen pastor en Juan capítulo 10 es revelado nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos ver a Jesucristo como nuestro buen pastor. Pero yo quiero que agarremos esta mañana el Salmo 23 y que lo tomemos de allá donde está en los Salmos y que lo vengamos a meter en medio de Mateo 24. Los Salmos, el número 23, involucrado, insertado en el problema, en la crisis que estamos viviendo, la crisis de Mateo 24. Ya hemos estudiado Mateo 24. Usted esta mañana ahora involucra el Salmo 23 dentro de la crisis mundial, dentro del contexto de los tiempos del fin, dentro del contexto del cumplimiento de todas las señales que Mateo 24 nos está poniendo. Y creo que cuando Mateo 24 lo entendemos, hermanos,
Cuando Mateo 24 es comprendido a su cabalidad y usted principia a aplicarlo en este mundo en crisis que nos ha tocado vivir, usted debe reaccionar glorificando el nombre de Dios y diciéndole: Señor, te alabo y te doy gracias, porque en un mundo de crisis yo tengo siempre solvencia, yo tengo siempre bendición, porque Cristo está a mi lado y porque Cristo está conmigo. Nuestra reacción debe ser dos cosas. Vamos a hablar esta mañana. Una reacción en primer lugar de confianza. Mire el versículo 1, dice: nada me faltará. Y la confianza que el cristiano debe poner en el Señor es de que el Señor está interesado en todos los problemas suyos. Nada le falta. Todos los problemas que usted enfrenta, no importa cuál sea el problema, el Señor está al alcance suyo. Esa es una reacción la que usted debe tener, una reacción de confianza. Pero también, en segundo lugar, vamos a estudiar la reacción de convicción que usted debe mostrar. Porque el versículo 6 de este capítulo dice, de este número del Salmo 23, dice: la bendición de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Convicción, saber que en toda circunstancia, en todo problema, y saber que todos los días de mi vida, sin excepción de un día, el Señor está con nosotros para bendecirlos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esa bendición. Y esto es lo que vamos a estudiar. La convicción, la confianza del cristiano y la convicción del cristiano ante la crisis mundial. Esta debe ser nuestra reacción. El mundo a través de su crisis, tenemos que entenderlo. Ya estudiamos que el mundo a través de las señales que el Señor está mostrando que se van a cumplir y ya están cumpliéndose, estas señales, claro, están mostrando que Cristo ya viene, y estoy convencido de que Cristo ya viene, hermanos. Pero una cosa, las señales son problemas, y los problemas están afectándole a usted y están afectándome a mí. De alguna manera la maldad nos está afectando, la carestía, el hambre, todo lo que el Señor está mostrando está afectándonos como individuos y como humanos que somos. La crisis del mundo entonces es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. La pregunta que nosotros tenemos que hacer esta mañana es: ¿cómo vamos a enfrentar la crisis del mundo? ¿De qué manera usted va a reaccionar? ¿Cómo va usted a hacerle frente a la crisis que el mundo está presentando? El Salmo 23 ahora nos presenta la solución. Jesucristo, el buen pastor, está para ayudarnos. Nuestra reacción ante la crisis mundial. En primer lugar, una reacción de confianza. Confianza en toda circunstancia. Versículos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es halagador saber que el Señor está con nosotros, pero es halagador saber que el Señor está enfatizando aquí una palabra: nada. Nada me faltará en toda circunstancia, cualquier problema que usted esté enfrentando. Hablemos problema de dolor, hablemos problema de enfermedad, hablemos problema económico, que son los que más nos acosan, problemas de enemistades, problemas de incomprensiones. Nada me faltará. El Señor está en toda circunstancia si tan solo usted deposita su confianza en Él, si tan solo usted cree lo que el Señor le está diciendo. Es halagador, estoy diciendo, saber que el Señor, para Él, todos nuestros problemas son importantes. El Señor está atento, el Señor está dispuesto, el Señor está decidido a ayudarnos. Y usted simplemente tiene que confiar en que es cierto lo que el Señor está diciendo, que Él está a nuestro alcance para ayudarnos, para sostenernos. Hermanos, uno de los problemas que nosotros como humanos estamos presentando es que nosotros somos dados a minimizar los problemas de otros. Oiga a muchas personas, estamos hablando, es que fíjese que los problemas, mi problema es mayor, y principian a hablar. Tal vez yo estoy queriendo contar mi problema y ya me dejaron callado porque ahora resultaron ellos contándome que su problema es más grande que el mío. Nunca le escuchan a uno. Usted me está contando de su problema, eso no es nada, y principian a mencionar el problema. Somos dados a minimizar el problema del otro. El problema más grande que existe es el mío, el de usted es insignificante. Padres de familia, cuidado, caen en esos errores. Jóvenes y señoritas, aprendámoslo. Cuando el niño se cae y se da un rasponcito, un rasponcito no es nada.
Para el niño es su problema. Para el niño ese rasponcito es grave. Para usted es ridículo, pero para el niño ese es su problema. Y cuando aprendemos a comprendernos unos a otros, entonces vamos a aprender a sentir la necesidad del otro. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Muchos de nosotros nos ridiculizamos los problemas de los demás. Mi problema, yo quiero siempre que me comprendan. Yo quiero que en el problema que esté yo, que toda la gente me esté atendiendo, que toda la gente se esté desviviendo por mí. Pero cuando otro tiene un problema, es insignificante el problema de otro. Los problemas de todos son importantes, pero así somos los humanos. ¡Qué bendición! Saber que Cristo sí le interesa mi problema. Si usted se ríe de mi problema, cuando yo le oraba al Señor y decía, Señor, no me quiero quedar calvo, todos se ríen de eso, pero yo no me quiero quedar calvo. Y le dije que el día que me quede calvo ya no predico. Y hermanos, el Señor ya no ha dejado que se caiga mi pelo. Y hermanos, qué emocionado estoy, porque para algunos dice, ay, qué ridículo, aunque sea pelón. No, yo digo, no. Y el Señor entiende lo que yo le estoy diciendo, y el Señor me está escuchando. Porque mi problema, que para usted puede ser un problema insignificante, para mí es mi problema. Y mi Señor me está diciendo, yo te entiendo vos, aunque los demás no te entienden, yo te comprendo y yo estoy contigo para ayudarte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bendición entenderlo, porque cuando usted cae en crisis, hermano, usted sabe que hay alguien que sí lo entiende, hay alguien que no se va a reír de usted, hermano. No importa el problema, que no le dé vergüenza. Algunas personas se acercan a mí y me dicen, mire, quiero contarle algo, pero no se vaya a reír de mí. ¿Cómo va a ser que me voy a reír de tu problema? Si es que le va a parecer ridículo. No es ridículo ningún problema, porque para usted, para su hijito, el rasponcito que le pasó, ese es problema grave para él. Pero Jesús me está diciendo esta mañana, yo estoy contigo, yo soy tu buen pastor, nada te va a faltar, porque tu problema es mi problema, yo sí lo comprendo. El Señor comprende nuestros problemas. ¡Qué bendición, hermanos! Y mi reacción ante este mensaje, mi reacción ante entender el versículo de la palabra de Dios de Salmo 23, debe ser una reacción de confianza. Saber que el Señor está conmigo en toda circunstancia. Hay que glorificar el nombre del Señor. Nada me faltará. Ahora, cuando hablamos de nada, tratemos esta mañana de analizar algunos de los aspectos en los que el Señor está involucrándose en la vida de cada uno de nosotros. Y tratemos de mencionar este Salmo 23 en relación con Mateo 24, que es una explosión tremenda que está acosándonos en estos tiempos, el cumplimiento de las señales de Mateo 24. En primer lugar, mi reacción tiene que ser una reacción de confianza en el aspecto material. Todo lo nuestro es importante para Dios, recuérdelo. Todas las áreas de mi vida las abarca el Señor. Todas las áreas de mi vida para el Señor son importantes y el Señor va a estar conmigo para ayudarme. Qué emocionante saber que usted va caminando y puede sentir que a su lado está Jesús. Y que Jesús pone su mano sobre su hombro y le dice, estoy contigo. Aunque los demás se rían de tu problema, estoy contigo para ayudarte. No temas ni desmayes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué emocionante pensar en mi pastor, que nada me va a faltar cuando está conmigo. Primero voy a depositar mi confianza en el aspecto material. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estamos hablando del punto de vista material, confianza en lo material. Mateo 24 está hablando de que va a haber hambre, de que va a haber mortandad a causa de la guerra, pero también a causa del hambre. La vida que estamos viviendo es una vida de carestía. Cada día las cosas suben de precio, cada día bajan de calidad o bajan de tamaño. Estamos en un mundo en crisis a través del aspecto material, pero el Señor me está diciendo, yo siempre te voy a dar el alimento necesario. En lugares de delicados, de finos, de adecuados pastos me hará descansar. Y fíjese que el Señor está hablando de que Él le va a dar a usted la provisión material. No importa la necesidad que usted tenga, no importa el nivel que usted tenga, el Señor le va a dar a usted el alimento. En lugares de delicados pastos, problema material solucionado en el cristiano. Y no solamente habla de los delicados pastos de comida, sino habla de descansar. Cómo al estar
ubicados en la mano del Señor, usted y yo podemos confiar en que descansamos sabiendo que nuestra provisión siempre está. Pero yo creo que una de las condiciones que el Señor está poniendo para que experimentemos esa bendición en lo material es lo que el Señor dice en Mateo capítulo 6, no os afanéis, no se afanen. Hagan esta comparación, las avecitas que son tan bonitas pero que no valen nada económicamente, valen muy poco. Esas avecitas siempre tienen su alimento, no hay ave que se muera de hambre. Y si las avecitas no se mueren de hambre, ustedes que valen la sangre de Cristo, ustedes jamás se van a morir de hambre. Dejemos la ansiedad, dejemos la angustia y principiemos a confiar en el Señor, sabiendo que en la crisis de Mateo 24, de un mundo lleno de hambre y de escasez, el Señor está siempre para darnos la provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, va a darnos paz, va a darnos aguas limpias, va a fortalecernos. Quiere decir que nuestro alimento está garantizado en el Señor. ¿Se ha muerto alguno de hambre? Tal vez nos ha tocado comer tortillas con un frijolito, con frijolitos nada más, pero siempre el Señor ha dado provisión, ¿no es cierto? ¿No ha experimentado usted que el Señor ha estado con usted siempre? Gloria al Señor, pero usted cada día tiene que depositar más su confianza en el Señor, confianza en el aspecto material. Pero vayamos en el capítulo, en el Salmo 23 y en el capítulo 24 de Mateo, confianza en el aspecto espiritual. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ubiquemos otra vez este verso en el contexto de Mateo 24. Mateo 24 lo estudiamos, habla de falsas religiones, habla de falsos cristos, el ocultismo y todo eso negro que se está presentando y que está abarcando a tantas personas y que ya lo hemos estado estudiando. Todo el ocultismo está introduciéndose aún dentro de la iglesia. Estoy leyendo un libro que me ha impresionado tanto y que después también voy a tratar de compartir con algunos de ustedes. Un libro que me está hablando sobre cómo el diablo se está metiendo a través del ocultismo y a través de ideas positivistas se está metiendo dentro de la iglesia y cómo la iglesia está cayendo de ingenua ante ideas, ante mensajes que solo hablan de positivismo y hablan de que el hombre es dentro de él, hay un Dios dentro de él y el hombre puede tener éxito porque él es poderoso y estamos perdiendo de vista al Señor. El diablo se está metiendo en una forma astuta dentro de la misma iglesia y nosotros creyendo y a veces leyendo libros de positivismo que nos están enseñando a ser positivos simplemente porque nosotros podemos y Dios está tirado por un lado y el diablo está entrando en nosotros. Ah, qué bendición saber que en un mundo lleno de ocultismo, en un mundo en donde se dice que el 90% de la población mundial se dedica o piensa o cree de alguna manera en cosas ocultas, piensa en tantas cosas negativas que el mundo nos pone, en los horóscopos y tantas cosas, en un mundo en donde el 90% de la población está creyendo en eso, el Señor nos está diciendo que Él va a confortar nuestra alma, el Señor nos va a dar el alimento espiritual, y qué bendición para mí, y qué bendición sin duda alguna para usted, saber que contamos con la luz de la palabra. Aquí está la palabra de Dios, que es el alimento sólido para que usted en su vida espiritual permanezca firme, para que usted en la vida espiritual pueda mantenerse en un nivel muy especial y no ceder ante la tentación y ante los ataques del diablo a través del ocultismo y tantas cosas. El Señor no solamente nos da su palabra, hay otra cosa preciosa. ¿Cuántas personas tienen Biblia en su casa? ¿Cuántas personas que aún ni creen en Dios tienen en sus bibliotecas la Biblia? Porque es de personas incultas no tener la Biblia y ahí lo tienen. Pero lo más lindo que yo he estado experimentando es saber que no solamente tengo la luz de la palabra,
sino que tengo la iluminación del Espíritu Santo, que me ayuda para entender la palabra. Y siendo personas ignorantes, siendo personas sin muchas letras, estamos comprendiendo el mensaje de Dios para la palabra. Estamos siendo fortalecidos en nuestra alma. Lea la Biblia, por favor. No deje de leer este libro santo y pida al Espíritu Santo que le ilumine para que usted pueda comprender las verdades, estar sólido, estar bien plantado ante los ataques que Satanás constantemente y que cada día van a ir creciendo, está dándonos a cada uno de nosotros como servidores de Dios. Confianza. Usted va a depositar su confianza en el Señor. En el aspecto material, nada le faltará. Dios le va a proveer su alimento, su vestido, el techo, aunque sea sencillo, aunque pasen pruebas. Las pruebas sirven para madurarnos, para hacernos depender más de Él, pero no nos vamos a morir porque el Señor está con nosotros. En el espiritual hay ataques del diablo, hay ocultismo en abundancia, pero también hay luz a través de la palabra, hay guianza a través del Espíritu Santo. De usted depende si puede fortalecerse, porque aquí está el alimento en Cristo. Pero también podemos confiar en el aspecto emocional. Mire el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tome el Salmo 23 otra vez, incrústelo dentro de Mateo 24. Y la Biblia está hablando de guerras. La Biblia nos está hablando de terremotos. La Biblia nos está hablando de la maldad en aumento. El domingo pasado estaba yo hablando sobre los terremotos y en ese mismo día estaba sucediendo un terremoto en Rusia y me dio risa pues comentarlo, que cómo de veras se estaba cumpliendo, que decíamos que los terremotos constantemente y que ya no preguntamos ¿dónde fue? Y qué angustia, la pregunta que hacemos, ¿cuántos se murieron? Para comparar a ver si nos ganaron a nosotros, que se nos murieron 25,000. Estamos tan acostumbrados a los terremotos, pero sabe una cosa, yo quiero decirle, cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de maldad, tal vez en una palabra lo vamos a poner, inseguridad. Los terremotos, toda la reacción que nosotros tenemos ante esta serie de movimientos, ante esa serie de problemas que el mundo nos está presentando, la reacción de nosotros como humanos muchas veces resulta en inseguridad. El hombre se está muriendo en la inseguridad. Las mujeres y los hombres por todas partes, aún cristianos lamentablemente, no pueden vivir sin pastillas. Están tomando una serie de pastillas para controlar sus nervios, para controlar ese momento en que no sienten que hay un problema y los va a afectar. Y todos tomando pastillas y dependiendo del Dios de las pastillas, porque no pueden depender de un Dios que les libere de esa presión y de esa tensión. No estoy en contra de las pastillas. Yo le pido a Alex muchas veces que me dé pastillas, pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes que no dependamos de eso, dependamos del Señor. Y cuando vienen esas crisis a nuestra vida, son problemas emocionales que estamos enfrentando, son problemas graves que para cada uno de nosotros se representa. Aquí el Señor nos dice, confianza. Así como te voy a dar lo material y tu comida y tu vestido, así como te voy a dar el alimento espiritual para que crezcas en la vida espiritual, porque la vida del hombre no es solamente lo material, es especialmente lo espiritual y prepararse para la venida de Cristo. Así como yo te voy a ayudar en esto, yo también te voy a proporcionar seguridad. No hay cosa más triste que encontrarse con personas que vivan inseguras, con personas que vivan en una inseguridad constante, ya no se atreven a salir a la calle, muchos ya no vienen a la iglesia porque es que los pueden asaltar, los van a asaltar adentro de su casa si usted no viene. Hermanos, es problemático y estamos viviendo en una inseguridad tremenda, estamos viviendo en un problema en que todos al ver la reacción del mundo, la crisis, nos está proporcionando inseguridad. ¿Qué dice el versículo? Estamos hablando del versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra, no importa el problema, no temeré mal alguno. La mano de Jesús, la diestra de Jesús posada sobre nosotros para decirnos, estoy contigo. Y hermanos, algo que para mí ha sido mi descubrimiento, yo no sé si para usted, y usted dirá, ay, hasta ahora se está descubriendo. Hasta ahora, hermanos, en como 50 y pico de años de vida que tengo, hasta ahora he descubierto algo fascinante aquí en la Biblia. Dice,
tu vara y tu callado. Y me puse a pensar en mi Señor como pastor, con una vara y con un callado, empujándome en el camino, jalándome cuando yo me caigo y poniéndome en el lugar, dándome un golpe para quebrarme una pata y para que yo me enderece. Tu vara y tu callado. Y principié a pensar en que el Señor pone todos sus recursos a mi alcance. Y hermano, esa vara y el callado me ha emocionado tanto a mí. Saber que todos los recursos divinos están a favor de usted. Todos los recursos divinos, todo lo que Dios cuenta para usted está a su favor y usted puede tomarlo, hermano. Eso es emocionante. Usted puede decir, estuvo bonito lo que hablaron, pero ¿cómo lo va a vivir? Usted tiene que depositar su confianza, de veras su confianza en el Señor y creer lo que la palabra dice. Para creerlo tienen que venir problemas, tienen que venir luchas a su vida y usted va a principiar a depositar su confianza en el Señor. El Señor nos va a sacar de crisis emocionales, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque todos los recursos divinos, todos los recursos de Dios están volcados para bendición y para beneficio nuestro. ¿Lo cree, hermano? ¿De veras lo cree? Hermanos, debemos aprender a depositar nuestra confianza en el Señor. Nuestra reacción ante la crisis mundial, reacción de confianza. Nada temeré, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada, en toda circunstancia. El Señor está conmigo. En lo material, está conmigo. En lo espiritual, claro que está conmigo. En lo emocional, claro que está conmigo para ayudarme. Hermanos, basta de depresiones, basta de úlceras. Un día estaba yo dando un estudio bíblico y había una doctora en la casa de don Venancio. Y yo dije, ya no quiero úlceras con la gente por los problemas. Y dijo, disculpe hermano, pero hay úlceras de todo tamaño y de todo origen. Dije, me cortó mi mensaje. Lo que quiero decir, ya basta de úlceras por los problemas. Ya basta de úlceras, hermanos, porque usted se dedica tanto a angustiarse que le va a venir una úlcera de esa índole. No pueden haber ya úlceras en el cristiano cuando está dependiendo de Cristo, hermano. Si le viene otra úlcera porque no come, pues eso ya no es culpa de Dios, ¿verdad? Coma. Pero hermano, yo quiero pedirle, pongamos nuestra confianza en Jesús. ¿La está depositando? Haga esta mañana un voto y dice, Señor, yo quiero confiar en ti. Voy a depositarme en el Señor. Segundo lugar, nuestra reacción ante la crisis mundial tiene que ser una reacción de convicción. Convicción en todo tiempo. Así como dijimos, confianza en toda circunstancia, ahora es convicción en todo tiempo o en todo momento. Versículos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos. Ya vimos en el versículo 1, nada. Ahora vemos todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos los días de mi vida. Este salmo para mí es el salmo de la totalidad. El Señor está conmigo en toda circunstancia. Pero el Señor está conmigo todos los días de mi vida, toda mi existencia. Toda circunstancia y toda la existencia, el Señor está con usted. Confianza, convicción, hermano. Ahora mire lo que dice. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Este versículo 5 está hablándonos de desarrollar, fíjese, quiero que lo entienda bien, desarrollar una fiesta en medio de una guerra. Usted está aquí afuera, están todos los enemigos tirándole piedra y queriéndolo matar, entrándose para darle un balazo y matarlo. Y usted aquí, en lugar de poner sus costales de arena y defenderse y esconderse, o ponerse a orar por lo menos, usted pone un banquete y principia a hacer fiesta y a estar contento aquí, en lo que rompen los vidrios y se entran para matarlo. Eso es lo que dice el Salmo. Aderezas mesa delante de mí, mientras mis angustiadores vienen para matarme. Absurdo, ridículo, desde el punto de vista humano. Pero para Dios eso es. Pero se necesita demasiada convicción, hermanos. Conocer demasiado a Jesús, el buen pastor, para creer esa promesa fantástica.
que en un mundo en crisis como el que nos ha tocado vivir, usted puede vivir en gozo, en paz. Usted puede vivir siempre cantándole al Señor. No importa la crisis que nos esté afectando, usted tiene el gozo de Cristo, porque el Señor adereza mesa delante de usted mientras los angustiadores vienen a atacarnos. Esto es lo que dice el Salmo en ese versículo número 5. Yo quiero que usted lo guarde, que usted lo analice y que crea y que tenga la convicción de que el Señor promete bendecirnos. Que dice la segunda parte del versículo: unges mi cabeza con aceite. Me imagino al salmista que pensando en aquel momento en que el Señor lo apartó. El aceite es un símbolo de gozo también, pero el Señor nos está apartando. Yo cuando hablo de ungimiento siempre hablo de identificación. ¿Cómo el Señor nos identifica? ¿Sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo estemos convencidos de estar identificados. Estamos identificados. Somos las ovejas de ese pastor. Y si somos las ovejas de ese pastor va a poner todos sus recursos a nuestro alcance. Tenemos que estar convencidos de pertenecer a ese rebaño del pastor. Unges mi cabeza con aceite. Yo pertenezco a ese pastor. Ese pastor va a velar por mí. Unges mi cabeza con aceite, identificación y gozo. Y el verso 5 termina diciendo: mi copa está rebosando. Estoy abundando de gozo y de bendición en medio de la crisis, que de veras mi corazón rebalsa y estoy transmitiendo, estoy comunicando ese mensaje. ¿Cuántos de ustedes están transmitiendo un mensaje positivo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes en las crisis del mundo pueden dar un mensaje y un testimonio? Regularmente nosotros contagiamos a otros de nuestra amargura. A mí me ha pasado muchas veces que a veces llamo a algunos de mis hermanos y les digo: oren por mí porque estoy desanimado, oren por mí, me acaba de pasar un problema, ya no aguanto. Y ahí se me acercan varios de mis hermanos allegados y principian a orar por mí y a animarme porque estoy desanimado. Soy pastor, hermanos, pero también me desanimo tristemente. Pero qué hermoso saber que el Señor está con nosotros para darnos que nuestro gozo, nuestra copa siempre esté rebosando y que podamos contagiar a otros de esa bendición. Hermano, para que usted crea en esto, se necesita que se acerque tanto al Señor para que desarrolle convicción en su corazón y en su vida. El versículo 6 solo quiero mencionarlo. Ciertamente el bien y la misericordia, la bondad, la generosidad de Dios me van a seguir. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Vida física en esta tierra, garantizada la presencia de Dios para ayudarle y bendecirle. Pero trasciende. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, puede ser en este templo, pero yo más pienso una trascendencia a la vida eterna. Cuando estemos allá en el cielo, en la casa de Dios, en la casa de mi Padre, como dijo Jesús, estemos una eternidad con el Señor. ¿Cuál es la reacción suya ante los problemas? Piénselo. En la práctica. Yo sé que usted dice: ay, sí, hay que confiar en el Señor. Confianza y convicción. Pregúntese esta mañana: ¿de veras así es en la práctica? Cuando a usted le vienen los problemas, ¿usted reacciona así? Yo reacciono renegando muchas veces. Yo reacciono cambiando mi carácter y rematando a veces con mi esposa y con mis hijos, con la gente que me rodea. No es esa su reacción. Vino un problema, otra vez problemas. Nunca nos dejan los problemas. Señor, ¿qué pasó? Confianza, nada me faltará. Convicción, todos los días de mi vida, el Señor está conmigo para ayudarme. En un mundo en crisis, como el que nos toca vivir, Mateo 24, usted y yo podemos decir: Jehová es mi pastor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.